Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar las fórmulas para derivar funciones exponenciales y logarítmicas. Pero antes de empezar con ello, vamos a explicar algunas propiedades de los logaritmos que nos ayudarán a simplificar en muchas ocasiones la derivada de un logaritmo. Estas propiedades son las que aparecen en las tablitas que ya puedes ver. En los logaritmos también hay partes, igual que en la función trigonométrica. El numerito que aparece aquí abajo se le conoce como base del logaritmo y lo que aparece entre paréntesis es llamado como argumento. Entonces a este le llamamos argumento y este de aquí es la base. Si en el logaritmo no aparece una base escrita, quiere decir que la base del logaritmo es 10, ¿sale? Entonces, si no hay base, si no hay número escrito, si aparece el logaritmo así, quiere decir que la base sí existe y esa base es 10. Esos logaritmos se llaman logaritmos comunes. Hay otros logaritmos de los cuales su base es el número e. Esos logaritmos de base e son conocidos como logaritmos naturales y son los que aparecen en esa tablita como sombreada. ¿Sí? Logaritmo natural, entonces, logaritmo natural es igual al logaritmo base e. ¿Sí? Y también tiene su argumento, igual que el logaritmo de cualquier otra base. Las propiedades de los logaritmos pues son las que están en esta tablita, como te decía al principio. El logaritmo de un producto, que es la primera, hace que se puedan separar ese logaritmo en dos logaritmos, sumándose, ¿sí? Si tenemos el logaritmo de m por n, entonces podemos separar este logaritmo en dos, uno como logaritmo de m y otro como logaritmo de n, sumándose y respetando la base. Si la base es a, entonces los dos logaritmos en los que separamos también son base a. Si el logaritmo es base 10, entonces los otros logaritmos en los que se separe también serán base 10. Y esa multiplicación pues se puede separar siempre, ¿sale? Siempre que sí sea multiplicación. Ahora, si nosotros tenemos el logaritmo de una división, de una fracción o de un cociente, entonces podemos separar ese logaritmo también en dos, pero en lugar de una suma, pues lo separamos en una resta. Luego tenemos el logaritmo de una potencia, en el que su argumento es el que tiene la potencia, ¿sí? Si ocurre esto, nosotros podemos bajar la potencia a multiplicar el logaritmo. Se respeta igual el argumento y la base. Lo único que hacemos es modificar la potencia, de estar en la potencia baja a multiplicar al logaritmo. Y si tenemos el logaritmo de una raíz del grado que sea, entonces recuerda que ese logaritmo, perdón, que esa raíz se puede transformar a una potencia fraccionaria. Ya lo hemos visto en otros videos. Una potencia fraccionaria es lo mismo que una raíz del grado n, grado enésimo, y una raíz de grado enésimo pues se puede transformar en una potencia fraccionaria. Entonces es esta misma regla, pero aplicada a una potencia en forma de fracción. Si te fijas, también baja la potencia multiplicar al logaritmo, pero baja pues en forma de fracción. Finalmente, si tenemos el logaritmo en el que el argumento es igual a la base, entonces ese logaritmo es igual a 1. Cosa muy útil si esto es lo que tenemos que derivar, ¿verdad? Para no meternos en estos rollos, pues simplemente aplicamos la regla, en el caso que sea. Habrá ocasiones en las que sí se nos facilitará aplicar estas reglas, habrá ocasiones en las que será más fácil irnos directamente a la derivada. Ahora, las propiedades de los logaritmos naturales, pues son estas, son las siguientes. Logaritmo natural de 1 es 0. Logaritmo natural de e es igual a 1. Esta se obtiene de aquí. ¿Sí? Acuérdate que el logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo base e. Entonces coincide el argumento con la base. Por eso esto es igual a 1. Ahora, logaritmo natural de e a la x. Las funciones exponenciales y logarítmicas
son operaciones inversas, como lo es la suma de la resta y la multiplicación de la división. Entonces, cuando le aplicamos una función logarítmica a una exponencial, es como si se anularan, ¿sale? Y por eso solamente nos queda la potencia del argumento en este caso. La otra justificación de esto es utilizando la ley tercera, la ley de la potencia en el logaritmo. Recuerda que nosotros podemos bajar la potencia a multiplicar el logaritmo. Entonces, esto de aquí es lo que se obtiene al transformar esta bajando la potencia. Y nosotros ya sabemos pues que el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces esto de aquí se transforma en x por 1. Y x por 1 pues es x, que es el resultado que tenemos aquí. En la última regla, esta regla, al logaritmo natural de x se aplica lo mismo de la cancelación. Tenemos una exponencial elevada a un logaritmo natural, entonces estos dos se anulan y nos queda nada más x. Y así es como operamos este tipo de propiedades de logaritmos. Te repito, en algunas ocasiones sí te será útil utilizar algunos, válgame la redundancia, sí te será útil eh, aprovechar las propiedades de los logaritmos, pero en otros casos conviene más derivar a partir de la función como está. Y bueno, las fórmulas pues para derivar los logaritmos y las funciones exponenciales son las que están aquí. Ya vamos en la 20, de la 20 a la 23 son las funciones exponenciales y logarítmicas. Las primeras dos son las exponenciales, las últimas dos son las logarítmicas. En las exponenciales, pues solamente hay que recordar que lo que está abajo de la potencia se conoce como base y lo que está arriba de la potencia, perdón, lo que está arriba de la base pues es la potencia. ¿Sale? Este es el exponente o la potencia y esta es la base. Y de los logaritmos te lo expliqué hace un rato, el numerito que aparece a un lado es la base, el que aparece como subíndice, y la función que está en el logaritmo se conoce como argumento. Y aplica lo mismo que en las funciones trigonométricas. Si hay un solo término, pues puede o no llevar el paréntesis, igual que aquí, puede o no llevar el paréntesis. Si hay más de un término en el argumento, pues entonces es forzosamente necesario el paréntesis. Bueno, en el siguiente video te doy algunos ejemplos de cómo aplicar estas fórmulas para derivar funciones exponenciales y logarítmicas.